Profe, yo Listo. solo me he visto la primera que usted dijo. ¿La isla misteriosa o viaje al centro de la Tierra? No, la isla misteriosa. Ok, si ustedes pueden mirar estas películas, toman en cuenta los libros o las historias de Julio Verne, ¿listo? Entonces, hay un libro que se llama La isla misteriosa, que el autor es Julio Verne, y hay otro libro, el cual hace referencia a la película Viaje al centro de la Tierra, que también es de Julio Verne. Entonces, si alguno de ustedes se ha visto alguna de estas dos películas, puede mirar que pues aparecen personajes que no son cotidianos, que no pertenecen a la realidad, ¿verdad? Y la mayoría no es que sean personajes o personas las que no pertenezcan a la realidad, sino la mayoría son animales. Entonces son animales que son muchísimo más grandes a los que nosotros conocemos, de pronto con algunas características que son totalmente pues raras, por así decirlo, y demás, ¿listo? Entonces, permítanme un momento. Aquí el libro que yo escogí para ustedes, o bueno, que desde un principio dijimos que se iba a hacer un plan lector con ustedes donde todos los estudiantes de bachillerato iban a ver este autor, por lo que iba a ser el participante de la Feria del Libro. Pues como ustedes saben, prácticamente tanto como el Día del Idioma como la Feria del Libro, pues claramente no se pudieron realizar por el tema pues de la situación que actualmente todos estamos viviendo, ¿listo? Pero el hecho de que esté sucediendo esto no significa que nosotros vamos a dejar el libro atrás, no. Nosotros de igual tenemos que retomar la lectura y pues prácticamente con ustedes es empezarla, porque nosotros prácticamente estaríamos empezando lectura desde ahorita, segundo periodo, ¿listo? Entonces, porfa, para los chicos que hacen la separación de periodos, entonces ya pueden hacer como tal la separación de segundo periodo, ¿listo? Porque desde el día de hoy comenzamos como tal segundo periodo. Entonces, el libro que nosotros tenemos es un libro que no es muy largo, como ustedes pueden evidenciar, tiene apenas 80 páginas y los capítulos tienen o corresponden a una letra grandecita, ¿listo? Entonces no creo que nos demoremos mucho leyéndolo. El primer capítulo del libro Los hijos del Capitán Grant en la América del Sur se llamaba Un tiburón, ¿verdad? De lo que se acuerdan. No sé, quisiera preguntarle a... Profe, yo tengo ese libro, profe. Profe, yo ya me le sé. Ya me sé los 3 capítulos. Permítame un momento que yo voy llamando uno por uno. ¿Está Nicola Maya? Señora. Ángel, ¿sí estás? Sí. Nicole, Sí, señora. de lo que te acuerdas, Nicole, de lo que te acuerdas de la lectura del libro, ¿qué pasó en el primer capítulo? Casi no me acuerdo bien. ¿A mí? ¿A mí, profe? No, le estoy preguntando a Nicole. Nicole, Profe, no me acuerdo. ¿por qué no te acuerdas? Si prácticamente yo les dije desde principio de esta semana que tenían que hacer la relectura de los capítulos, porque de eso íbamos a hablar el día de hoy. Profe, Entonces, espérame, Jonathan, ¿leíste los capítulos o no los leíste, Nicole? La verdad. No. No, ok. Para las personas que no lo leyeron, entonces desde un principio, porfa, me dicen, ¿listo? Ok. Entonces, continuamos con Ángel Benavides. Señora, Ángel, ¿qué te acuerdas de lo que sucedió en el primer capítulo? que ellos se van con el papá a ayudarle al barco. ¿Cómo así? ¿Quiénes? Los hijos del capitán. O sea, son 2. Es una niña chiquita y grande, ¿sí? Ok, bueno, podría ser, pero al principio de la historia ellos están en un barco, ¿cierto? Sí, en un barco. ¿Qué pasa con ese barco? Que aparece como que por decirlo así, tiburón, ¿no? La profesora dijo. Apague el micrófono, por favor, que estoy hablando con Ángel. Que aparece un Continúa, Ángel. tiburón, creo. El Muy tiburón. bien. ¿Y qué pasa con el tiburón? Que el tiburón comienza a mover el barco, me imagino, algo así. Ok, listo, Ángel, muy bien. Continuamos con Bermúdez Pinzón de Ana Sofía. ¿Está por acá? Dana. Sí, profe.
Listo. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué más sucedió en el primer capítulo? Solo en el primero. Pues que, es que no me acuerdo, profe. Es que yo había escrito un resumen en un papel, profe, y se me perdió. Sí, pero igual si tú hiciste la lectura, te debes acordar así sea del más mínimo detalle. ¿Por qué el capítulo se llama El tiburón? Porque había como bueno, había como un barco ¿Quiénes y estaban en el barco? estaban, creo que 2 niños, No. yo me acuerdo, profe. A ver, ¿qué encontraron en el tiburón? Yo, profe. Espérame, estoy con Dana. ¿Qué encontraron en el tiburón? Botella. Una No, botella Jonathan, por Dios, Jonathan, estoy preguntando a Dana. Cariño, espera porque no ves que estoy calificando puntos, estoy calificando la nota de la lectura del libro. Ya te voy a preguntar, ¿listo? Dana, la verdad, ¿leíste o no leíste? Sí, no me un pedacito, pero no me acuerdo. Cariño, pues es prácticamente como si no hubieras leído. Trata de acordarte y me avisas, ¿listo? Castañeda, Laura, Vanessa. Castañeda, Laura, Vanessa. Listo, continuamos entonces con esta Jimena. Jimena, Sí, señora. ¿qué te acuerdas de lo del primer capítulo, del tiburón? No, profe, yo no leí. ¿No leíste? Ok, continuamos con Mariana. Señora, ¿Qué te acuerdas de lo que sucedió en el primer capítulo? pues que estaban en el mar. Pues, yo me acuerdo un pedacito, profe, Tranquila, no te preocupes. Cuenta. que, que vean, que ellos estaban en el mar y que llegó un tiburón y que, y que, ay, y que creo que se hundió el barco. No. Es que no me acuerdo más, profe. ¿Cómo así? Yo, profe. Mariana, ojo ahí. Continuamos con Daniela. ¿Está Daniela? Sí, señora. Daniela, ¿leíste o no leíste? No, señora. Ok. Listo. Continuamos con Wilder. ¿Estás por ahí? Sí, señora. ¿Leíste o no leíste? Sí, señora. Listo. Cuéntame qué sucedió en el primer capítulo. Que el capitán opinó ante la sorpresa del Lord que podía tratarse de un tiburón, posiblemente de la variedad martillo, profe. O sea, uno de los más peligrosos. Sí, señora. Listo. ¿Y qué pasó después de que vieron el tiburón? Profe. Profe, Dime. que trataron de cebar al tiburón con un trozo de tocino Ujú. para agarrarlo con Y una trampa. muy bien. ¿Y después qué sucedió? ¿Lo agarraron o no lo agarraron? Wilder. Voy, profe. Entonces, mientras Wilder, ¿está Wilson? Creo que no, Valerie, tampoco la vi por ahí. Nicole Sayari, Yo, profe. ¿quién dijo yo? Nicole Sayari,
Nicole Sofía. Profe, Listo, cuéntame, ¿leíste? sí, una parte. Ok, cuéntame qué más pasa en el primer capítulo. Habían 16 pasajeros, que el barco se volteó boca arriba. Em, ¿Qué más? Que el barco se volteó boca arriba. O el tiburón, es que no me acuerdo bien, profe. El tiburón, el barco no, el tiburón. El ¿Qué tiburón. hicieron con el tiburón cuando ya lo cazaron? No sé, profe. ¿Cómo así que no sabes? Creo que lo subieron al barco Bien. para revisarlo. Ok, ¿y para qué más? ¿Lo mataron o no lo mataron? No. Nicole, ojo ahí. Entonces, está. Profe, Lillen, ¿estás por aquí? Sí, señora. ¿Leíste? Profe, sí, señora. Pero, profe, yo leí, o sea, yo me sé el cuento completo, no tengo como especificado los capítulos. ¿Sí me entiende? Ok, cuéntame después de que capturaron al tiburón, ¿qué hicieron con él? Decidieron abrirlo para ver qué había dentro de él y encontraron una botella con un mensaje. ¿Sigo contando? Ok, aquí aparecen dos, ¿de pronto te acuerdas de los nombres de los personajes? No, profe. Chicos, ustedes deben ir tomando apuntes, ¿listo? Entonces, aquí abajo nos aparecen los nombres. Nos aparecen dos personas muy importantes. Aquí les aparece Lady Elena. Por favor, anotar ese nombre, Lady Elena. ¿Listo? ¿Y cómo se llamaba el esposo de Lady? ¿Quién me dice? Malcolm. ¿Malcolm se llamaba el esposo? Sí, ¿Seguro, seguro? seguro. Profe, ¿cómo se llama la muchacha? Lady Elena. Profe, se llamaba como Royal Danes, algo así. A ver, a ver, a ver. No, ¿cómo se llamaba en realidad? Profe, yo creo que es Alejandro, algo así. Alejandro, no. Sí, creo que me equivoco, sí. Creo que no es así. Profe, ¿no es Duncan? Duncan es el nombre del barco. No, ¿quién será? ¿Mm? ¿Cómo se llama el esposo? Lord Clevan. Lord Clevan. Lord Clevan. Glenarvan. ¿Cómo es el nombre, chicos? Estoy esperando, me están adivinando. Glenarvan, profe. ¿Segura? John Mangles. Continuamos con Lille. Encontraron el tiburón, ¿verdad? Y dentro del tiburón encontraron una botella, ¿verdad? Sí, señora. Sí, ¿Qué profe, había yo en la me sé esa botella, parte. Lille? ¿Qué había en la botella? Había un mensaje. los papeles desechos. Profe, habían partes de una hoja o una carta donde había un mensaje y estaba en diferentes idiomas, pero estaban como rotas No, las y no hojas. estaban completas, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. ¿Te acuerdas los idiomas en los cuales estaban los documentos o los papeles? Sí, profe. Creo Espérame, que Dylan, espérame. Estaba en inglés, ¿verdad? inglés. Alemán. El profe es que ¿Y el otro sería francés? Sí, eso. Listo, Lillen, muy bien. Entonces, continuamos, por favor, con Obando Laura Camila. ¿Está por acá? Profe, es Lord Elena Albano, ¿y qué otro? ¿Cómo se llamaba la esposa? La esposa Lady. Lady, ¿listo? Listo, Laura Camila. Estaban en los tres idiomas, ¿cierto? Los documentos que ellos encontraron, como ustedes pueden referenciar aquí en la imagen,
les aparecen varias partes de lo que decían en los documentos. Entonces, como ustedes pueden ver, eran ciertas palabras, pero no estaban completas. ¿Qué hicieron ellos, Laura? Profe, ellos primero lo que hicieron fue como traducirlo, luego lo juntaron y ahí ya encontraron como el mensaje oculto, se podría decir. Ok, muy bien, Laura. ¿Qué tipo de mensaje encontraron? ¿Qué era lo que decían esos papeles? O lo que ellos más o menos entendieron. No, profe, no me acuerdo. ¿No? Listo, no te O preocupes. sea, me lo leí, pero no me acuerdo. Listo, no te preocupes. Seguimos con Ospina Reyes de Ana Sofía. Dana, de lo que te acuerdas, ¿qué te acuerdas que es lo general o lo que ellos dedujeron del mensaje? Pues yo me acuerdo que uno de los pasajeros dijo que cuando ya encontraron ese mensaje, ellos preguntaron qué era y uno de ellos dijo que era una piedra. Y después la abrieron, pero y no me acuerdo bien el mensaje. Porque es que yo me vi un video, profe, porque yo no encontré esa página. Ok, listo, no te preocupes. Pero Dana, más o menos te acuerdas, ellos como tal estaban tratando de identificar el mensaje, pero ahí en ese mensaje había una persona muy importante. ¿Te acuerdas de quién era esa persona? Sí me acuerdo que ahí está una persona, pero es un nombre raro. Es como... ¿Qué profesión tenía? ¿Era un qué? El que estaba perdido, ¿quién era? ¿Un qué? ¿No, ni idea? No, profe. Listo, no, tranquila. Continuamos con... espéreme un momento. Continuamos con esta Adriana. No, Adriana no está, ¿cierto? Está Javier. Javier. ¿Leíste? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que ellos más o menos pudieron descifrar en esos documentos? Pues, principio, o sea, el papel estaba roto y tuvieron que descifrarlo. ¿Pero cuál fue ese mensaje? Pues, supuestamente yo no me acuerdo tanto, pero decía de un secuestro, como un secuestro de un señor. O una pérdida, que estaba perdida. Bueno, sí, algo así. ¿La profesión del señor, quién era él? Pues él era como marino. Muy bien, era un marino, un capitán. El capitán se llamaba Capitán Grant, que es el que aparece en el título del libro. Él era el que estaba perdido, ¿verdad? Y para que en el mensaje que ellos trataron de descifrar, ¿qué cosas descifraron? ¿Descifraron la ubicación? Pues descifraron que unos indios lo tenían, unos indios. Muy bien, listo. Bien, Alejandro. Continuamos con Dylan. Profe, Dylan no está. Sí, aquí está, yo lo veo. Dylan. Después de que ellos dedujeron que de pronto los tenían secuestrados algunos indios, ¿qué más descubrieron o qué hicieron después de eso? Fueron a donde vivían ellos, que creo que era como Inglaterra, y pues a decirle a la política y a la familia. Unos periódicos. Dylan, se te escucha súper entrecortado. Sí. Ya, profe, ya. Listo, ya ahí te escucho mejor. Ellos se fueron a donde vivía el capitán, entonces los secuestraron, a avisarle a la familia que había una posibilidad que estuviera vivo. De encontrarlo, ¿cierto? Tú dijiste que la noticia la habían puesto en un periódico, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas el país donde ellos provenían? Inglaterra, creo que era. Es cerquita, es en Escocia, ¿listo?
Escocia. Listo. ¿Qué hizo el esposo de Lady? ¿Se fue con ella o qué hizo él con la botella? Sí, profe. Ya no me acuerdo, profe. ¿No? Bueno, no te preocupes. ¿Está Johan Esteban Rivera? Señora, Esteban, ¿leíste? Esteban. No se te escucha. Tienes el micrófono apagado. Listo. Cuéntame. Esteban. ¿Leíste o no leíste? sí, profe. Listo. Entonces, ¿el esposo de Lady se fue con ella o él se fue para otro lugar? Ay, no, profe, no me acuerdo. Creo que ya sé. Creo que él fue el que se fue para otro lugar ¿A qué? a buscar a lo del mensaje. Bien, 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 listo. ¿Está Andrei? ¿Está Andrei? No, profe, él no está. No. Daniel Yamit. Daniel. Daniel. Señora, profe. Listo. Entonces, ¿quién se fue a tratar de averiguar un poco más sobre el mensaje que traían estos papeles? Los que estaban dentro del tiburón. Pero ¿quién se fue a averiguar? O sea, ellos estaban en un barco, encontraron el tiburón, encontraron la botella, de ahí se devolvieron a Escocia, ¿cierto? Lady se fue para donde ellos vivían, ¿verdad? Pero Lord también se fue con ella, ¿o qué decidió hacer él? Se fue a investigar Sobre el mensaje. el mensaje, ¿verdad? Ahí en ese momento, Lady y Lord eran casados, No, ¿no? no, pero no me acuerdo, creo que sí, sí era. Más o menos, ¿cuánto llevaban de casados? No sé, ¿Mucho o poquito? mucho. No, llevaban alrededor de 3, 4 meses casaditos, ¿listo? Bien, bien, Daniel. Entonces, cuando Lady estaba en la casa, ¿verdad? Sola y extrañando como tal. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Estaba sola y extrañando a su esposo, ¿verdad? ¿Quién llegó a la casa de ella? ¿O quiénes? No, ¿No te acuerdas? no me acuerdo. Ok, listo, vale, no hay problema. Continuamos con Jonathan. Jonathan, ¿quién llegó a la casa de Lady? Es así, soy como ahí, algunas partes no me sé, pero lo que sé es que el capitán Lord Levant sí se fue. Y en ese capítulo, creo que fue en el capítulo 3, que ellos, Sí. o sea, la señora Lady Levant, la esposa, estaba como preocupada tanto porque el capitán tardaba mucho en venir. Y cuando menos pensaba que supuestamente que se había muerto. Entonces, que es que aquí en el cuarto capítulo, una propuesta de Lady Levant, que aquí también entra en la historia otro señor que mantiene el cuidado de 2 hijos y los deja con una señora, ¿sí? Era viejita. Espérame, Jonathan, solo hasta el capítulo 3, cariño, capítulo 3. ¿Listo? Entonces la señora se preocupa y luego llegó un niño y ahí la señora estaba con él ahí, preocupada porque el capitán fue ahí, tardaba mucho en venir. Y de la nada llegó como que un mensaje ahí sobre el capitán, sobre Lord Levant. Ok, listo. Bien, Jonathan. Apenas se acabe nuevamente la clase, entonces vuelven e inician, ¿listo? ¿Está Mayra?
Sí, señora. Mayra, ¿quién llegó a la casa de Lady? ¿O No quién? sé, profe. Ahí se da cuenta uno que ustedes no leyeron. Michelle, chicos, apenas se acabó la reunión, nuevamente ingresan, ¿listo? Con el mismo link. Michelle. Señora. ¿Quién es o quién llegó a la casa de Lady? Michelle. Profe, la verdad no sé. Sí lo leí, pero es que esa parte no me la sé. Yo solo me sé como que la mitad del cuento. Ok. Nico Lorena. ¿Estás? Creo que no. Justin, me dijiste que no leíste. Para que todos, absolutamente todos me van a escuchar y van a tomar apuntes sobre lo que sucedió en la historia. ¿Listo? Entonces, encontramos el primer capítulo que se llama El tiburón, ¿cierto? En este capítulo, ¿qué pasa? Nos aparecen ciertos personajes, entre ellos está Lady, ¿cierto? Y está el señor Glenarvan, quienes son esposos. Están en un barco llamado Duncan, ¿listo? Ellos están haciendo un viaje normal por algunas islas y de un momento a otro, varios de los pasajeros o varios de las personas que estaban en el barco identificaron que había un animal que estaba en el agua y estaba muy cerca al búnker, muy cerca al barco, ¿listo? Entonces ellos que decidieron, como nos comentaba un compañero, tratar de coger al tiburón o cazarlo, matarlo con un pedazo de tocino, ¿listo? Afortunadamente ellos pudieron cumplir con el objetivo, cazaron el tiburón y decidieron abrirlo, pues claramente para poder comer de él, ¿listo? Cuando lo abrieron encontraron que en la parte de los testículos del tiburón había algo raro, ¿cierto? Había algo raro. Entonces ellos lo que hicieron fue abrir y mirar qué era lo que había dentro. Cuando abrieron y miraron, encontraron que había una botella en él y que dentro de esa botella habían varios documentos. ¿Listo? Entonces claramente ellos encontraron una curiosidad en saber qué era lo que había dentro de la botella y decidieron abrirla. Al momento de que abrieron la botella, encontraron que los papeles o los documentos estaban pegados en la botella. Entonces era imposible tratar de sacarlos. Ellos querían, obviamente, conservar la botella por si se encontraba algo muy importante, pero pues les tocó romperla porque o si no, no hubieran podido sacar los documentos. Sacaron los documentos, habían cierto tipo de mensajes, los cuales ustedes pueden ver aquí, nos aparecen algunos ejemplos. Esos mensajes estaban en 3 idiomas. Cada documento estaba en 3 idiomas. Estaba en inglés, estaba en francés y estaba en alemán. Afortunadamente, varios de los pasajeros que estaban en el barco sabían estos idiomas, entonces pudieron encontrar el mensaje o descifrar una parte del mensaje que se encontraba en estos documentos. Entonces, ¿qué decía el documento o cuál fue el mensaje que encontraron ellos? El mensaje que encontraron fue que se encontraban extraviados o perdidos el capitán Grant y 2 pasajeros más. ¿Listo? Todavía no se sabe el nombre de esos 2 pasajeros, lo único que se sabe es el nombre del capitán. Entonces, al momento que ellos encontraron el nombre del capitán, más o menos pudieron identificar la ubicación donde estaba perdido o donde estaba extraviado y la fecha. ¿Listo? Entonces, afortunadamente ellos pensaron que si podían descifrar este mensaje podrían rescatar a una persona. Entonces, ellos investigaron y se dieron cuenta que sí, que el barco había zarpado, pero que nunca se había sabido qué era lo que había pasado con el barco y sus pasajeros. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Cierto que eso fue el 7 de junio? 7 de junio. 1862. Sí, señorita. Gracias. Entonces,
Dime. Profe, es que lo que pasa es que me quedé en francés, inglés y qué, profe. Y Y alemán. alemán. Gracias, profe. Listo. Entonces, en el mensaje que hallaron, pues pudieron identificar varias cositas del capitán y cuando miraron que efectivamente el buque o el barco había salido de Glasgow, entonces ellos buscaron noticias y encontraron que sí, afortunadamente el barco había salido, pero que nunca se había, o sea, no se sabía del paradero del barco. ¿Listo? Que decidieron ellos volver a Escocia, ellos pertenecían a Escocia, y cuando volvieron a Escocia, Lord decidió llevarse los papeles e ir a investigar un poco más sobre el mensaje que contenía esta botella. ¿Listo? Lady sí se fue a la casa donde ellos vivían y en el periódico ellos pusieron la noticia de que habían encontrado algunos indicios del paradero del capitán Grant. Entonces, claramente él se fue, Lord, se fue a averiguar un poquito más sobre el mensaje que traían estos documentos y pues Lady pensó que él iba a volver muy rápido, pero pues recibió un mensaje de él diciendo que se demoraba un poquito más. Ellos eran recién casados, más o menos tenían 3 meses de matrimonio y pues ella estaba sola en la casa. Hasta ahí solo se supo eso de Lord. Pero cuando estaban como tal, o cuando ella estaba en la casa, llegaron 2 personas muy importantes. Anoten esto. ¿Quiénes eran esas 2 personas? Esas 2 personas eran los 2 hijos del capitán Grant. ¿Listo? Eran los 2 hijos Llegaron con la mujer. Esas son los 2 niños que yo hablaba. No, no llegaron con la mujer, llegaron solo ellos 2. ¿Listo? Llegaron solo ellos 2 porque habían leído... ¿A la casa de Lady? A la casa de Lady, sí, a la casa de Lady llegaron los 2 hijos, que está Miss Grant y el hermano, o sea, los 2 hijos del capitán Grant, porque ellos habían leído el periódico y se habían dado cuenta, pues, que alguien o alguna persona sabía sobre el paradero de su padre. ¿Quién era Lord? ¿Listo? Ellos preguntaron por Lord, pero pues Lady les dijo que él estaba tratando de investigar un poquito más sobre el mensaje, pero ella les contó cómo habían encontrado el mensaje, qué había sucedido y demás. ¿Listo? Entonces, ella trató un poquito de tranquilizarlos, porque la verdad estaban muy preocupados porque pensaban que su padre estaba muerto. Entonces, pues ahí trataron, o ella trató como tal de tranquilizarlos. ¿Listo? El lugar donde, o la casa de ellos 2 se llamaba el Castillo de Malcolm. ¿Listo? Hasta ahí va la historia. De ahí no se sabe nada más, qué más pasó y demás. Hasta ahí va el capítulo número 3. ¿Listo? Aquí tengo la descripción del castillo. Algo así. Dime. Aquí tengo la descripción del castillo. Se llama Una propuesta de Lady Glenarvan. Solo van tomando apuntes de lo más importante. ¿Listo? Lady Helena había ocultado a 2 jóvenes 2 temores de que su padre estuviera cautivo de 2 indios y que también da desconfianza de que sobre la ayuda de almirantazgo dejaba traducir dos cartas y telegramas de su esposa. ¿Para qué aumentar la pena de aquellos niños y disminuir la esperanza que había nacido? Entonces ella les ocultó a los 2 hijos del capitán Grant. La verdad. Sí, la verdad. Ella les contó como por encimita. Para que los niños no se asustaran. Ella me acordé de esa historia. Y ella como no quería que los niños se pusieran tristes, no les contó la verdad y se las ocultó. Bien, listo. Porque ella era como muy protectora. Muy bien, Jonathan. Entonces no les contó toda la verdad. Listo, continuó. Después de responder a todas las preguntas de Miss Grant, la interrogó acerca de su vida y de su situación, ya que parecía ser ella la única protectora de su hermano. La historia de la joven era sencilla y conmovedora, y aumentó la simpatía de que había despertado la huérfana. Miss Mary y Roberto, ahí ya encontramos el nombre de los 2 hijos, Miss Mary y Roberto Grant eran los únicos hijos del capitán Harry Grant, que había perdido a su esposa al nacer Roberto. O sea que la mamá de estos 2 niños había muerto cuando Roberto nació. ¿Listo? ¿Y el capitán este?
los dejaba con una señora, con la abuela de los niños, porque él se iba a veces. Listo. Porfa, no me interrumpas así. Si es alguna pregunta, sí, pero no interrumpas así, ¿listo? Desde entonces los niños quedaron al cuidado de una anciana durante sus viajes, que era prima del capitán durante los viajes que él hacía. El capitán Grant era escocés. Ellos pertenecían a Escocia, hijo de un pastor de la iglesia de Santa Catalina. Era un valiente marino, buen navegante y comerciante, con las mejores cualidades para la marina mercante. Tuvo éxito en sus negocios en el mar y había llegado a poseer una modesta fortuna. Planteó entonces algo que le dio gran popularidad en su país: fundar una colonia escocesa en Oceanía, ya que se sentía igual que otras grandes familias como la de Lord Glenarvan. Entonces, gracias a los viajes que él realizaba, pues había poseído su fortuna, listo, tenía pues dinerito. Entonces, separado de la invasión invasora a Inglaterra, y esperaba que la colonia, como lo habían hecho ya los Estados Unidos, y seguramente lo harían la India y Australia, tendría un porvenir independiente. Por supuesto, el gobierno no favoreció sus planes, aún más trató de impedirlos, pero Harry no se desanimó y puso toda su fortuna y su arrojo al servicio de esa causa. Con la colaboración de sus compatriotas construyó un buque y, después de confiar a sus niños al cariño de su anciana prima, partió en 1861 para explorar las islas del Pacífico. Desde junio de 1862, fecha en que salió del Callao, no se volvió a hablar de la Britania ni de su capitán. ¿Listo? O sea, desde 1862 no se sabía nada de él. O sea, él se fue, ¿Salió a pero dónde? a hacer un viaje. ¿Listo? Por las islas del Pacífico. Pero pues no se supo nada más de él. En esas circunstancias murió la anciana y los dos niños quedaron solos en el mundo. O sea, la señora que los cuidaba se murió y ellos quedaron prácticamente solos. ¿Listo? Mary Grant, que era la hija del capitán Grant, tenía entonces 14 años, pero la fortaleza de su alma la inició a dedicarse completamente a la educación de su hermano. O sea, ella se dedicó a cuidar a su hermano. ¿Listo? Con grandes economías, esfuerzos y trabajo incansable, logró cumplir la penosa tarea de que se había impuesto. Ambos hermanos vivían en Dundee, una triste su hermano, ya que ella, después de la desaparición de su padre, no pensaba más que en Roberto. Roberto era el hermano, o sea, ella lo primordial era cuidar de su hermano Roberto. ¿Listo? Es difícil de imaginar la conmoción que le provocó el anuncio del Times. El Times es el periódico, y de qué manera la arrancó de su desesperación. Inmediatamente tomó una determinación: tener alguna noticia sobre su padre, aunque fuera la peor. Antes de seguir en la incesante duda, le comunicó todo a su hermano, y juntos partieron ese mismo día hacia el castillo de Malcolm, que era donde se encontraba Lady. ¿Listo? Mary le confió a Lady Glenarvan esta triste historia con gran sencillez, sin pensar que estos dolorosos años de prueba se habían comportado como una heroína. Lady Helena pensó eso varias veces y, sin ocultar sus lágrimas, los abrazó. También Roberto, que oía la historia, comprendió todo lo que su hermana había sufrido por él y la abrazó sin poderse contener, gritando: «Ah, mamá, mi querida mamá». Durante esta conversación había caído la noche. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Lady Helena hizo conducir a los jóvenes a sus habitaciones, donde se durmieron esperanzados en un futuro mejor. Luego llamó al mayor McNabbs. McNabbs, anoten ese nombre, era un marino, y le refirió todo lo ocurrido. Este se admiró también de las virtudes de Mary y deseó, junto a Lady Helena, el éxito de las gestiones de Lord Glenarvan para solucionar el problema de los niños. Sin embargo, el temor y la desconfianza no le permitieron dormir en toda la noche. Al día siguiente, ambos hermanos se levantaron muy temprano y se paseaban ansiosos por el patio del castillo, esperando a Lord Glenarvan.
Lady Helena y el mayor salieron a recibir a Lord Edward en cuanto oyeron el ruido del carruaje que lo traía de vuelta. Parecía estar triste, desanimado y furioso. Abrazaba a su esposa en silencio. «¿Y bien, Edward?», exclamó Lady Helena. «Mi querida Helena, esos hombres no tienen corazón». «¿Se ha negado?». «Sí, se han negado a enviar un buque. Han hablado de los millones gastados inútilmente para salvar a Franklin. Han dicho que ya hace 2 años que han desaparecido y que hay pocas probabilidades de encontrarlos, que si los indios los han hecho prisioneros, estarán tierra adentro y no se puede registrar toda la Patagonia para encontrar a 3 hombres, 3 escoceses, y que podrían perderse más hombres de los que se iban a salvar. En fin, han dado todas las malas razones de que su falta de voluntad les dictó. ¿Recuerdan el proyecto del capitán Grant? El pobre está perdido para siempre». «Mi padre, mi pobre padre», exclamó Mary, echándose de rodillas a los pies de Lord Glenarvan. Entonces, hasta ahí, chicos, Lord había ido de viaje pues para tratar de descifrar más el mensaje y para mirar si podía encontrar un poco más de apoyo para poder encontrar como tal al capitán, pero pues le negaron totalmente el apoyo. ¿Listo? Ya que pues habían pasado 2 años y todavía no había aparecido. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo se llamaba el señor que vino a decirle a Mary? Dime. ¿Cómo se llama el señor que vino a decirle a Mary que el papá no volvía más? Pues es Lord, el esposo de Lady. Él volvió y fue el que les dio esa noticia. ¿Listo? Sino que ahí le dicen Edward porque se llama Edward. Pero entonces es el mismo Lord. ¿Listo? Este se sorprendió al ver a aquella joven, la levantó al tiempo que se enteraba de quién era y se disculpaba de haber hablado así frente a ella. Un hondo silencio, solo interrumpido por los sollozos, reinaba en el patio. Todos esos escoceses protestaban así contra la decisión del gobierno inglés. Solo el joven Roberto manifestó su enojo contra una amenaza que interrumpió su hermana. Ella solo quería agradecer la bondad de estos buenos señores y partir para echarse a los pies de la reina y suplicarle de rodillas por la vida de su padre. Lord Glenarvan movió su cabeza, no dudaba del buen corazón de su majestad, pero sabía que Mary Grant no podía llegar hasta ella. Muy raras veces pueden llegar hasta ella los que suplican. Lady Helena sabía también que iba a realizar un esfuerzo inútil y que los esperaba una existencia desgraciada. Tuvo entonces una idea grande y generosa, detuvo a los niños que ya se disponían a partir y con los ojos llenos de lágrimas, pero con la voz serena, se acercó a su esposo y le dijo: «Edward, el capitán Grant escribió su carta y la echó al mar en la confianza de que Dios la cuidara. Dios nos la trajo, sin duda ha querido que nosotros salvemos a estos desdichados». ¿Quién eran los desdichados? Los hijos, ¿listo? ¿Qué quieres decir, Helena? Quiero decir que es una gran felicidad poder empezar nuestra vida de matrimonio con una buena acción. Tú, querido Edward, has proyectado un viaje de placer. ¿No nos dará mayor placer poder salvar a estos desventurados que su patria abandona? Helena, sí, me comprendes. El Duncan es un magnífico yate. Puede enfrentar los mares del sur y dar vuelta al mundo si fuera necesario. Partamos, Edward. Vamos a buscar al capitán Grant. Lord Glenarvan tendió los brazos a su esposa y la estrechó emocionado, mientras los hermanos le besaban las manos, y toda la servidumbre del castillo, conmovida y entusiasmada, victoriaba a sus señores. ¿Quién me dice hasta ahí qué pasó? ¿Qué pasó en el capítulo 5? Yo. Cuéntame, Javier. Que la señora guardó a los niños en un cajón y los tuvo que cuidar, ¿sí? ¿Cómo así en un cajón? ¿Cuál señora, Lady o la anciana? Lady. ¿Qué decidió hacer Lady con los niños? Pues al principio los guardó como en un baúl, un cajón. Bueno, no, ella les dio habitaciones para dormir normalitas. Eso. ¿Qué más pasó? Que los tuvo que cuidar, pero ya al principio cuando el señor zarpó, se los dio a una anciana que murió.
pero no fue Lady, fue el capitán. El capitán tenía sus 2 hijos, ¿verdad? Sí. Y él, al irse a su viaje hacia el Pacífico, decidió dejarle a cargo los 2 niños a su prima, ¿cierto? Su prima era una abuelita. Pero ¿qué pasa? Que la abuelita se murió y los 2 niños quedaron a la deriva. O sea, los 2 niños no tenían, mejor dicho, nada con cómo subsistir. Entonces la niña decidió hacerse cargo de su hermano Roberto, ¿cierto? A pesar de que era tan pequeña, tenía 14 años, ella decidió hacerse a cargo de su hermanito. Pero ¿qué pasa? Ellos vieron el periódico, ¿verdad? Y se dieron cuenta que una persona sabía sobre el paradero de su padre, fueron a buscarlo, aquí se encontraron con Lady, desafortunadamente llegaron con malas noticias, nadie quería ayudar pues a poder encontrar al capitán. ¿Y qué decidió hacer Lady al final? ¿Quién me dice? Lady Decidió ir con ellos. decidió ir con ellos a buscar al capitán. Decidió ir con ellos a buscar al capitán, ¿verdad? ¿Cómo iban a ir o qué iban a usar? El barco, creo. ¿Y cómo se llamaba el barco? Muy bien, Nicole. ¿Cómo era que se llamaba? Duncan, se llama el barco. Duncan, el Duncan. El Duncan. Listo, chicos. Entonces, pendientes aquí. Hasta ahí va el capítulo. ¿Listo? Entonces, ellos dos, los 2 esposos, decidieron ayudar a los niños a encontrar a su padre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente eran muy pequeños. Entonces, pues, ellos querían que para que su matrimonio surgiera y para empezarlo de una buena manera, pues ayudar a estos 2 niños. ¿Listo? Entonces, hasta el capítulo 5, ellos iban a salir a buscar al capitán Grant en el Duncan. ¿Listo? Profe, hay un mensaje. ¿No le envió un mensaje, profe? Espérame Que dice un todo. A ver. ¿Lo puedo leer, Jonathan? Sí, listo, dice. Lady Helena, ocultándoles la verdad de que el capitán estuviera cautivo, Miss Grant, María y Roberto, los únicos hijos del capitán que estaban a cuidado de su abuelita, la cual murió. Entonces los niños quedaron solos y la hermana, despidiendo de él, lo cuidó, o sea, cuidó a Roberto. Y Lady Glenarvan, preocupada por saber del capitán, llegaron algunos hombres, les dieron la información de que nadie quería ayudar, ¿verdad? Y luego decidieron de que todos iban a ir a buscar al capitán con el barco llamado Duncan. ¿Listo? Entonces, hasta ahí queda el capítulo 4, chicos. Tarea, por favor, anotan ahí tarea. Para el próximo viernes 8 de mayo. Bueno, profe. Para el próximo viernes 8 de mayo, leer el capítulo 5, llamado La partida del Duncan. Para el próximo viernes 8 de mayo, leer el capítulo 5, llamado La partida del Duncan. Y tenerlo preparado para socializarlo en clase. ¿Listo? Entonces, el otro viernes vamos a hacer la socialización del capítulo 5, también vamos a hacer la lectura, si se puede, el capítulo 6 y 7, si nos queda tiempo. Pero para el siguiente viernes deben tener leído el capítulo 5 del libro. ¿Listo? ¿Toca actuarlo? No, actuarlo no, tenerlo preparado, o sea, que tú lo sepas, ¿listo? Leerlo y que tú lo sepas. Entonces, porfa, para el próximo viernes, traer leído el capítulo número 5, llamado La partida del Duncan. ¿Listo?